Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice la Escritura. Un saludo siempre a todos los hermanos, a todos los amigos y a todos mis familiares en cualquier parte de la tierra donde puedan escuchar esta sencilla reflexión de las Escrituras. Que la gracia, el favor y las bondades del eterno Dios estén con todos ustedes. Y es mi deseo que tanto amigos como familiares, como hermanos en la fe, entremos a la patria celestial. Pero es mi responsabilidad decir que solamente los hombres y mujeres que viven de acuerdo a como está escrito son los elegidos hacia la eternidad, son los elegidos hacia la vida eterna. El Señor dice: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Pero nosotros encontramos el otro contexto de ese verso en las Escrituras que dice: venid hacedores de mi palabra. Porque aquellos que se presentaron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, el Señor dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, transgresores de mi palabra. Por eso el Señor Jesús fue bien claro: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y si guardas mis mandamientos, me honrarás como tu Padre. Y como yo, tu Señor, me servirás tú como siervo hacia mí, dice el Señor. Es interesante porque el Evangelio es simple y es sencillo, pero es profundo y delicado a la vez. Dios busca verdaderos adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si tú no conoces al Señor, este es el día. Tú que me miras en el Facebook, tú que me miras por el YouTube, Dios ha marcado un camino. Y es el camino que Él vino a introducirnos, a enseñarnos a nosotros. Nos enseñó la obediencia, nos enseñó la humildad, nos enseñó la mansedumbre, nos enseñó a nosotros a pagar el precio por los pecados. Y hoy te llama a ti y te hace la invitación para que vengas y le busques y le sirvas. Hoy que hay tiempo, dice la Escritura. El mañana puede ser demasiado tarde. La intención siempre de esta programación, de estos mensajes, es que el nombre del Señor sea conocido y que el pecador y que las almas que no conocen este bendito evangelio puedan darse cuenta que hay un evangelio de poder. Hay un evangelio de poder, de sanidad, de liberación, de salvación. El Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y usted puede ver las diferentes cualidades que hay, pero una de las cualidades más importantes que hay es que la celda de los presos se abra. Todos nosotros estábamos presos, fundidos en las prisiones demoníacas, en delitos y pecados. Porque el pecado es la prisión, es la cadena más grande que un hombre y una mujer puede tener. Pero para eso apareció el Hijo del Señor, el Hijo de Dios, para destruir todas las obras del diablo. La Escritura dice que el diablo a sus presos no les quiere abrir la cárcel. Pero si tú te atreves y reconoces al Señor, la cárcel se rompe, la maldición se rompe, los planes de Satanás se rompen, los planes de las tinieblas se rompen, porque alguien mayor llega a tu vida y te da paz.
Después de esta sencilla introducción, quiero hablar de un rey llamado el rey Joacim. En el libro de Daniel, en el capítulo 1 de Daniel, verso 1, vamos a leer un verso nada más. En Daniel capítulo 1 y el verso 1. Todos nosotros sabemos que Daniel, el libro de Daniel, es un libro que encierra los 70 años del pueblo de Israel, porque Dios los va a poner en disciplina como a hijos. Dios los va a esparcer, como estaba escrito en la ley de Moisés, como nosotros lo vamos a ver. Pero también vamos a ver, o también se puede ver en el libro de Daniel, cómo esos 70 años se terminan y cómo Nehemías y Esdras son los pioneros de nuevo para reconstruir todas las cosas que se han perdido. Porque Dios es un Dios de misericordia. Es interesante que es mejor caer en manos del Señor, aunque dice la Escritura que horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado, un Dios vivo. Pero ese Dios al final tendrá misericordia. Porque nuestros enemigos o los hombres no tenemos misericordia. Pero ese Dios al final tendrá misericordia. Dice el Señor: yo no me enojaré para siempre, dice la Escritura, porque decaería mi alma, y yo sé que el hombre es polvo. Qué lindo es nuestro Dios, mis amados hermanos. Israel, digo Israel, aunque el libro de Daniel solo habla del reino del sur, pero todo Israel estuvo involucrado porque el reino del norte fue llevado por los asirios. Las otras 10 tribus fueron llevadas por los asirios y nunca más se supo de ellos. Pero aquí nosotros vemos al rey Joacim, que aparentemente el rey Joacim es inocente, pero nosotros vamos a ver en esta reflexión que no es inocente. Es más, él tuvo la oportunidad de detener este juicio. Dios le dio una chance. En el capítulo 26 de Jeremías, lo vamos a ver ahorita, cómo Dios todavía se interpuso, Dios todavía le dio una última chance, porque Dios se regocija más en la misericordia que en el juicio. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, dice la Escritura. Entonces nosotros vemos las oportunidades de Dios aún en el último momento al pecador. Mis amados hermanos, no podemos, amigos que me escuchan, no podemos desperdiciar esas oportunidades grandes que el Dios del cielo nos da a todos nosotros. Chances, oportunidades, que aún, como dice la historia en las escrituras, en los reyes y en las crónicas, que la sangre inocente había corrido por las ciudades de Jerusalén y Dios no iba a tolerar ese pecado, pero aún Dios quería darle una oportunidad al rey y ver si había arrepentimiento en su corazón. Y no lo hubo. Entonces recuerda cuando el profeta Jonás fue a Nínive, había un juicio, había un decreto, porque cuando Dios habla, Él cumple su palabra. Pero si Él mira arrepentimiento en el corazón de los hombres, Él cambia. Y dice que el rey atendió al mensaje desde el rey hasta los de pecho, todo el pueblo y aún los animales ayunaron al Dios del cielo. Y dice la Escritura que Dios se arrepintió, Dios tuvo misericordia. Ese es nuestro Dios. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Pero Dios también tiene que ejecutar sus leyes. En el libro de Daniel, para hablar un poquito, el libro de Daniel en el capítulo 1 y el verso 1 dice la Escritura así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá,
vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Qué terrible, qué espantoso, hermano. Es vergonzoso cuando nosotros vemos esta escena en el capítulo 1, verso 1 del profeta Daniel. Al pueblo de Dios, a los elegidos, a los escogidos, a los que la Escritura dice que las demás naciones en el tiempo de Moisés, en el tiempo de José, habían dicho que el Dios que estaba con esa nación eran dioses grandes y poderosos que habían derrotado a los egipcios, que era una nación que sería cabeza y no cola, que estaría encima y no debajo, que era una nación tan poderosa que Dios le había dicho: cuando vayas a la guerra y veas que tus enemigos son más grandes y más poderosos que ti, no tengas temor de ellos, porque yo, Jehová, estoy contigo. Esa nación nosotros la vemos aquí en este pasaje al revés, siendo sitiada por sus enemigos. Bueno, siendo sitiada por orden del Señor para que sus enemigos vengan a sitiarla. Nosotros vemos en el libro de los reyes, en las crónicas, cómo Dios empezó a mandar tropas de asirios, tropas de moabitas, tropas de tal nación, para que sitiaran a su pueblo, para que sitiaran a Jerusalén. Qué pena y qué vergonzoso, mis amados hermanos. ¿Y qué es lo que hace que nuestros enemigos tomen ventaja de nosotros? La desobediencia a la Escritura, la desobediencia a Dios. Ese es el meollo de todo el mensaje del Antiguo y Nuevo Testamento. Desobedecer a los principios eternos de Dios, desobedecer a los principios de la Escritura. Por ejemplo, hoy en la mañana hablaba con los testigos de Jehová que la ley moral de nuestro Dios no ha pasado de moda. El Señor dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. El apóstol Juan, que era un pastor de la iglesia primitiva, enseñó que debemos de guardar los mandamientos del Señor. Por gracia sois salvos, pero yo debo de andar en el camino que mi Señor y mi Dios anduvo. Cuando los caminos del hombre son rectos ante el Señor, dice la Escritura, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Qué era lo que sucedió? Que el rey de Babilonia y que todas estas compañías habían venido a sitiar el reino del sur, o sea, a Judá. En el capítulo 9 del libro de Daniel, nosotros miramos al profeta Daniel confesando el pecado terrible que ha habido en Judá. Y dice así en el verso 4: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Declara lo que ha sucedido. Hemos pecado, dice. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos? ¿Se da cuenta, mis amados amigos, cómo el pecado va de aumento en aumento? No podemos darle ninguna chance, porque dice la Escritura que tu pecado te alcanzará. Claro, todos nosotros podemos fallar, como todos hemos fallado en algún tiempo de la historia nuestra, de nuestra vida, pero el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que comete, el que practica el pecado, es del diablo, dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que tener ese sumo cuidado de no
permitir que el pecado vaya de aumento en aumento en nuestras vidas, sino de exterminarlo. Por eso la Escritura dice, haced morir en vosotros las obras de la carne por el Espíritu. Y usted puede ver ahí mismo cuáles son las obras de la carne, da una lista el Espíritu Santo de lo que es, pero una de las cosas más centrales de la carne es la desobediencia. Cuando no alimentamos con oración, con ayuno, cuando no alimentamos con la palabra del Señor, nuestro espíritu tendemos a desviarnos. Y sigue diciendo, verso 6, no hemos obedecido a tu siervo los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tremendo. Verso 11, Daniel 9, capítulo 9, verso 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Cuando nosotros pecamos, cuando no atendemos a la voz de Dios, que Dios insistió, dice la Escritura aquí, mandando profetas sin cesar, de mañana y tarde, a este pueblo. Cuando eso no sucede, entonces nosotros perdemos bendiciones, perdemos propósitos, perdemos planes, perdemos tiempo y nuestros enemigos toman ventaja de nosotros. Hay un verso en la Escritura que dice, para que el diablo no tome ventaja de vosotros. La única forma que Satanás no puede tomar ventaja de nosotros es que nosotros no accedamos a la desobediencia, al pecado, sino que vivamos dentro del abrigo, dentro de la cobertura, dentro del poder de Dios. Ahora entendemos por qué el rey Nabucodonosor ha sitiado al reino del sur, a Jerusalén, aunque nosotros encontramos aquí en la Escritura, en el capítulo 9, que todo Israel ha traspasado tu ley, porque Salomón, como llegó a viejo, las mujeres le desviaron el corazón y estaba escrito en el libro de Deuteronomios que era importante que un rey tuviese una copia de la ley de su Dios para que pudiera gobernar bien, para que temiera al Señor, haciendo lo que a Dios lo que a Dios agradaba. Quiere decir que estos reyes no le pusieron ni la más mínima importancia a la palabra del Señor. Una de las cosas que nosotros vemos del rey Joacim en Segunda de Reyes, en el capítulo 24, dice la Escritura que de 25 años comenzó a reinar Joacim. Y dice, e hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Hermanos, si hacemos lo malo en esta tierra, ¿qué podemos esperar del otro lado? ¿Qué podemos esperar delante de Dios en el día que nos presentemos delante de Él? No esperes, no te dejes engañar diciéndote como enseña todo el mundo. Mira, era delincuente, era ladrón, era borracho, era pecador y ya se fue para el cielo a descansar, dicen los hombres. Una vil mentira, un vil engaño. No, está en el abismo. Está en condenación eterna. Pero nosotros los hombres queremos ser más buenos que Dios. Las reglas las pone Dios. El cielo es el que dice cómo entrar allá, no la tierra, no los hombres. Es Dios el que ha determinado, el que ha dicho cómo entrar a la tierra, a la patria celestial. Ahora bien, miren lo que dice Jeremías capítulo 26. En Jeremías capítulo 26 Dios le da una última chance al rey Joacim
Mire lo que dice. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de parte de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vinieren a adorar en Jerusalén, a la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande a hablarles, no retengas palabras. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, dice el Señor. Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y mire lo que hicieron. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirá. Un hombre que llegó con la verdad, un hombre que llegó con un mensaje de Dios a detener el juicio que venía, aquellos lo tomaron al revés. ¿Cuál fue la consecuencia? Que llegó Nabucodonosor y sitió, y fue grande su ruina. Mis amados hermanos, no cometamos ese error que cometió Joacín. Yo no lo quiero cometer. No lo cometa usted. Atienda a la voz de su Dios. La Escritura dice bien claro que en Proverbios capítulo 22, verso 1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Joacín quedó escrito en la fama de los que hicieron lo malo delante de Dios. Pero qué lindo es quedar escrito en el libro de las memorias, como aquellos hombres del libro de los Hebreos que hicieron lo bueno delante de Dios, que fueron hombres de fe. Eso es lo que Dios quiere para usted, para mí. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo, la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes, mis amados hermanos. Bendiciones. Hasta la próxima.